Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 3 de julio de 2016 y esto es La Contracrónica. Hace cosa de un mes, una eurodiputada luxemburguesa nos sorprendió a todos porque anunció en el Parlamento Europeo que había que ponerle impuestos a los robots. Había que poner impuestos a algo que todavía no existe, robots autónomos. Existe en la ciencia ficción, pero no en nuestra vida real. En ese momento descubrimos que estos socialdemócratas nuestros se anticipan incluso al futuro. Antes de que aparezcan, ya están pensando en imponer, en que algo tribute. Nos llamó la atención, a mí me lo pasasteis alguno de vosotros para que lo incluyese dentro de la Podenoticia y no lo incluí por una razón sencilla, aunque es una Podemoticia o debería serlo. No lo incluí primero porque no viene de Podemos directamente, sino de una europarlamentaria socialista, y segundo porque quería dedicarle un programa a la historia. Aunque nos hiciese mucha gracia, esto de los impuestos a los robots da pie a una conversación muchísimo más larga sobre la robótica en sí, que está tomando muchísima fuerza en los 2, 3, 4 últimos años. Lo empezaréis a ver por las ciudades, que no es que haya robots, porque todavía no los hay y faltan muchos años, pero sí empiezan a verse pequeños juguetes con forma de robots, algunos electrodomésticos que tienen forma de robot, y ese sueño humano de que haya alguien que nos haga las cosas simplemente dando un botón, poco a poco va haciéndose realidad. Pues como os prometí ayer, me he traído a Ricardo Faso, que ya sabéis que es vecino mío y le tengo cerca. Y Ricardo es, aparte de un tipo que sabe de muchas cosas, sabe de robótica, porque es ingeniero. Yo no lo soy y él sabe de esto. De hecho, he hablado con él en privado muchas veces sobre el tema de los robots y de cómo van a cambiar la vida de nuestra especie a lo largo de este siglo. No sé si nuestra generación, la de los nacidos en los años 60, 70, 80, es decir, los que estamos ahora mismo en edad de envejecer, pues tendremos asistentes robóticos, esclavos robóticos, pero nuestros hijos y nuestros nietos seguro que sí los van a tener, o al menos esa es la opinión de los especialistas, entre ellos del propio Ricardo Faso, que sabe un montón de robots. Como el otro día parece que os gustó tenerle aquí, pues le he vuelto a invitar y seguirá viniendo mientras vosotros queráis que vuelva. Muy buenas, Ricardo. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo a los oyentes y bueno, y enhorabuena por la Contrahistoria, que es un proyecto, yo creo, muy importante, muy bonito. Bueno, vamos a ver, parece que la gente lo está escuchando, no todavía tanto por iVoox, porque los de Apple, que son muy perros, bueno, ahora que no me oyen, resulta que no te aprueban los feeds para meterlo en el iTunes hasta que no les da la gana a ellos. Y entre tanto, pues no puedo publicar ese feed. Espero que esta semana ya me lo den. Bueno, y poco a poco la gente se pueda suscribir. Bien, resulta que en mayo, a finales de mayo, una europarlamentaria que se llama Madi Delvaux, escrito Delvaux, que es luxemburguesa. Esta mujer la ha investigado, politiquea desde los 24 años. Primero fue concejala en el Ayuntamiento de Luxemburgo y luego ha sido ministra de varias cosas allí en Luxemburgo. Es del Partido Socialista Obrero de Luxemburgo. Bueno, esta mujer ahora es europarlamentaria, ya es una señora pues creo que debe tener 70 años o debe estar cerca de los 70 años y nos sorprendió a todos los europeos, porque dijo que había que crear un estatuto especial de personas electrónicas. Y ese estatuto incluiría el detalle nada baladí de que los robots, es decir, las personas electrónicas, pagasen impuestos, pagasen en concreto seguridad social. Eso, yo lo primero que pensé es en el pobre de Luke Skywalker, porque dije, bueno, este se va a hartar a pagar impuestos. Yo, hasta donde sabemos, Skywalker tiene 2 robots en propiedad. Uno es C3PO y el otro es R2D2. Entonces, ojo, y muy autónomos. Por C3PO yo creo que pagaría de más porque sabe no sé cuántos miles de idiomas y eso significa que cotiza más alto en la seguridad social. Bueno, este estatuto jurídico, ella se limitó a pedirlo, nos planteó un montón de preguntas. La primera de ellas, y es la fundamental, y es la primera que yo le quiero hacer a Ricardo, es ¿qué es un robot? Porque un robot puede ser, pues no lo sé, el mismo ordenador portátil con el que hacéis vuestras tareas. Sí, bueno, correcto. O sea, un robot, la palabra robot yo creo que viene del checo, ¿no? De alguna lengua eslava. Esclavo, sí. Correcto. Rabot es trabajar y tal. Viene en relación de trabajador esclavo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente un robot es eso, ¿no? Siempre tenemos en la cabeza la idea un poco de las películas de ciencia ficción de ese humanoide, si queremos verlo, ¿no? Pues como C3PO o si recordamos aquella maravillosa película El planeta prohibido,
conocido, ¿no? El robot que es un mayordomo, ¿no? De robots hay muchas películas. Claro, bueno, tenemos Terminator, pero bueno, el humanoide o el robot automático, digamos que no es un robot. Un robot realmente es una máquina que puede hacer un trabajo. Un esclavo, por decirlo, en su concepción etimológica pura, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un robot y una llave inglesa? Pues que una llave inglesa requiere de un actor, que es una herramienta que requiere de un actor y que tiene que, digamos, moverla. Un robot, en ese sentido, pues es autónomo. Robots existen desde que se inventan los telares. O sea, un telar no deja de ser un robot, consigue hacer un conjunto de tareas de manera automática, donde antes se necesitaban personas, ahora ya hay una máquina que lo hace. Con lo cual, en ese sentido, yo creo que esa sería la mejor definición de robot. ¿Por qué está, digamos, de moda o estamos preocupados ahora por los robots? Precisamente porque estas máquinas, con la revolución, digamos, de la informática o de la computación del último medio siglo, han conseguido comenzar a hacer cosas que antes era impensable en una máquina de manera autónoma. Con lo cual, creo que el tema de la robótica hay que enfocarlo más en el sentido un poco de lo que sería, pues, lo que llaman inteligencia artificial o la automatización, ¿no?, del pensamiento o de la toma de decisiones. A ver, hay una cosa, esto armó bastante revuelo por Europa. Aquí en España, como estábamos atontados con las elecciones y con la mierda de Podemos y todo esto, pues apenas lo dejamos pasar. No fue a los periódicos más allá de las páginas económicas. Pero en Europa armó revuelo. Yo lo leí en un periódico inglés, lo leí en 2 periódicos alemanes, lo vi en un periódico italiano referenciado, también en uno francés. Debates, hubo un editorial, no recuerdo, creo que en un periódico alemán, porque los alemanes son grandes fabricantes de robots. Y uno de los planteamientos que hacían era: ¿qué es un robot? Esto llegó al Parlamento de Estrasburgo y la tipa se vio obligada, la Delvaux, se vio obligada a matizar. No, solo los robots autónomos. No, que no piense usted, señora, que le vamos a poner un impuesto en el aspirador, porque a fin de cuentas no deja de ser, es una escoba electrónica. Entonces, ¿qué es un robot autónomo? Porque yo no conozco ningún... Es decir, ni C3PO es un robot autónomo, tú lo puedes apagar, tú lo programas previamente. Bueno, en ese sentido, Fernando, el concepto de autónomo es, dependiendo de dónde pongamos la señal, ¿no? De hecho, hay muchas personas que consideran que el ser humano no es autónomo y por eso hay que controlarlo y guiarle y demás, ¿no? Con lo cual, ¿qué significa autonomía? A ver, yo entiendo que aquí hay una línea muy difusa, pero yo creo que lo interesante, de alguna manera, de toda esta discusión es un poco, estamos reproduciendo, como la historia siempre se reproduce, estamos reproduciendo otra vez lo que llamaban en el siglo XIX la machinery question, que entonces tú le llegabas a un hombre del siglo XIX y decías: ¿cómo va la revolución industrial? Y decían: esto no sé qué es. Ellos hablaban del maquinismo, hablaban de la revolución industrial, fue otra cosa, que es otro nombre que se le puso después. Entonces, básicamente la revolución industrial era la cuestión de las máquinas, que empezaron a surgir, y estamos reproduciendo exactamente lo mismo y con los mismos argumentos. El primer argumento es el de: me van a quitar el trabajo. El segundo argumento es el del cambio de la sociedad, la ansiedad, la deshumanización. La deshumanización y demás. Estamos viendo todos los elementos y se están poniendo en marcha fuerzas en la sociedad, algunas interesadas, otras menos, en digamos, campar por las distintas opciones. Está quien está en favor de las máquinas y está quien está en contra de las máquinas. Pero no por las máquinas en sí, sino porque quieren que se quede todo como está. Así de simple, ¿no? Hay una postura conservadora y una postura, digamos, de progreso, ¿no? Visto en la machinery question del siglo XIX. Estamos reproduciendo lo mismo. Yo no descarto que en el futuro incluso tengamos grupos de neoluditas. De hecho, yo conozco un grupo neoludita muy grande que se llama Sector del Taxi, que cuando tiene la oportunidad la emprende. Simplemente. Y de hecho va a ser de los sectores que más se enfrenten a esto, porque lo que es la automoción autónoma va a ser de lo primero que nos llegue. Es cierto. El tema, y esto es
más relacionado más que con la robótica, porque la robótica, pues ya te digo, es un telar no deja de ser un robot. Y tenemos ya casi 200 años de telares mecanizados, ¿no? El tema de la autonomía o de la inteligencia artificial yo creo que es el punto donde va a estar la guerra, digamos, de las ideas, ¿no? Desde el punto de vista económico, yo creo que los argumentos que circulan sobre la pérdida de trabajo, sobre el empobrecimiento de la sociedad, sobre la deshumanización, yo creo que están ya demostrados erróneos. No hay ningún ejemplo en donde abaratar un efecto productivo o hacer las cosas mejor, más rápidas, más baratas, como puede ser tener un ente autónomo que te fabrique cosas y tú no tengas que hacerlo, sea malo para el mundo. Eso es Bueno, la historia de la humanidad es ahorrarse trabajo mediante máquinas. El arado se inventó, se domestica. Los primeros robots, de hecho, son las especies domesticadas. Las vacas y las cabras no se las encontraron así nuestros antepasados. Sí, sí, bueno, y los prisioneros, que ese es el esclavo. Bueno, ¿no? Y los perros tampoco, eran lobos. Hubo que hacer una modificación genética pues sostenida en el curso de muchos siglos, que al final alumbró los perros, que son, todos los animales que nos han ayudado a civilizarnos, por decirlo de alguna manera. Pero de la propuesta de esta mujer, de Maddie Delvaux, lo que más me llamó la atención fue el tipo de impuesto que les quería poner. Porque, a ver, algunos robots, por ejemplo, un coche que no deja de ser un robot que nos lleva de un sitio a otro, que atienda nuestras órdenes y que nos lleva muy rápido y muy cómodos, e incluso fresquitos, porque especialmente en estos días, eso paga un impuesto de adquisición. Bueno, un coche paga bastantes impuestos y luego paga un impuesto constante que es el de circulación. En el caso que ella quiere poner es el de seguridad social. La seguridad social no deja de ser un seguro. Yo contribuyo, cotizo para dos cosas. La primera, para suscribir un seguro social, que es obligatorio, que es la sanidad pública, y otro para meter dinero, bueno, de manera ilusa en un fondo, pero bueno, pagar la jubilación a otros. Pero un robot no se va a jubilar, porque no se va a morir. Y luego, sanidad cuál, para pagar los mecánicos. ¿Va a haber hospitales para robots? No, es que esto, la idea misma de crear, es decir, la persona electrónica tiene que estar... Caray, es como si cuando compramos un ordenador nos obligasen a suscribir un seguro social para el ordenador por si se nos estropea o se le cuela un virus. No, si la propuesta en sí es ridícula, es ridícula, pero viene dentro de este paquete de gente que está en contra de esto. Entonces, bueno, le quiere poner de alguna manera freno. Es tan psicodélica esta cuestión que yo creo que la mayor parte de la gente no entiende lo que realmente es la tecnología de la inteligencia artificial. Y yo creo que es bueno aclararlo, porque hay una idea de que la inteligencia artificial, que ahora ves que los coches conducen y demás, bueno, pues es básicamente generar un ente inteligente, autónomo y demás, pero no es verdad. Un coche autónomo o cualquier computación que hagamos es un programa. Todo lo sofisticado que queramos hacer es un programa que incluso aprende, que se le puede entrenar, que se le puede desarrollar, pero no deja de ser un programa, con lo cual es que no puede ser una entidad jurídica. Hay mucho, sobre todo en Estados Unidos, el Elon Musk and Company están haciendo una propaganda sobre el tema de la inteligencia artificial, y se habla de un concepto que es el de emergencia, en donde se profetiza que en un momento dado en el futuro esta inteligencia artificial va a crecer tanto que en un momento dado llegará a desarrollar una conciencia propia. El Skynet, para los que hayan visto. ¿Pero qué es exactamente? Cuando hablan de inteligencia artificial, ¿de qué están hablando? Pues la inteligencia artificial hoy es una estrategia de marketing. Es lo que los ingleses llaman hype, una exageración comercial. Es básicamente eso, es un algoritmo, son programas. Hoy en día disfrutamos de una capacidad de computación bestial, a precio muy barato. En el mundo físico también contamos con motores, sensores también muy baratos, con la emergencia de la fabricación en China y demás, con lo cual, pero los conceptos de la inteligencia artificial son tan viejos como la propia informática.
Podéis hablar oiréis hablar del deep learning y cosas así. Son las redes neuronales de toda la vida que se estudiaron en los años 50. Hoy en día hay mucha más potencia computacional y lo que hay es muchos más datos para entrenar a esas redes neuronales o neuronas artificiales que no dejan de ser más que programas. No tienen conciencia, ¿vale? Esto es un tema filosófico, pero es importante entenderlo. Con lo cual, no deja de ser una máquina que ejecuta una serie de instrucciones, en cierto sentido, que aprende porque está pensado para eso, pero no tiene conciencia. Y ahí yo creo que se equivocan. O sea, realmente los seres humanos... O sea, la conciencia no viene tanto de la inteligencia, sino de realmente estar vivo. ¿De acuerdo? No sé si me estoy explicando bien o no. Pero yo no vaticino que vaya a haber ningún tipo de emergencia, con lo cual no hay lugar para considerar a los programas de ordenador, por muy complejos que sean, entes de derecho. Y yo creo que esto, aunque sea un tema, yo creo que ya se irá viendo, no tiene ningún sentido. Eso no quiere decir que la legislación vaya a haber que verla. Recientemente, bueno, creo que ayer hubo el primer accidente de un coche autónomo. Sí, un Tesla, ¿no? Un Tesla, que porque falló el software. ¿Quién es el responsable? ¿Es el conductor? ¿Es el programador? Fíjate el impacto que eso puede tener en el mundo del seguro. En donde quién es el responsable, hay que pedirle cuentas de una decisión errónea de una máquina. Bien, evidentemente eso tiene un mundo legal que se irá desarrollando. Yo estoy a favor, pues, que el derecho se desarrolle de manera un poco evolutiva, viendo un poco los casos y cómo se va y qué cuestiones nuevas nos enfrentamos, ¿no? Siguiendo unos principios. Sí, pero Delvaux viene precisamente de la tradición contraria. Correcto. Y ahí yo creo pero es tan absurdo todo esto que se plantea de personas electrónicas que no lleva a ningún lado, porque la tecnología hoy no nos ofrece generar conciencias, no nos ofrece generar vida, nos ofrece generar programas muy sofisticados, pero programas. O sea, no deja de ser una memoria donde nosotros almacenamos cosas y esa memoria nos da una solución. Para que los oyentes lo entiendan, una red neuronal, que es básicamente lo más avanzado que existe en inteligencia artificial, aunque hay otras metodologías como basadas en la estadística, como el aprendizaje sobre regresión o las matrices en un espacio vectorial y demás, pero bueno, tampoco siempre entré en tecnicismos. Una red neuronal básicamente es una memoria asociativa, como la nuestra, en donde nosotros recibimos una entrada, un input, vemos algo y generamos una respuesta. Y cuando se habla de que las máquinas aprenden, es que básicamente cuando aprenden, van cogiendo experiencia y van generando respuestas. Y ya está. No hace nada más. Es una memoria asociativa que funciona de una manera muy rápida y muy eficiente. Pero no tiene el elemento fundamental de la conciencia, que es eso no está vivo. O sea, eso no necesita comer, no necesita... que es un poco la necesidad de la vida. Entonces, yo lo veo absurdo el debate de si una cosa que un computador es objeto de derecho. Bueno, pues antes iba a decir que nos íbamos a la publicidad, pues que yo en este programa, por desgracia, no tengo publicidad, así que nos vamos a ir a los 6 segundos musicales, que es marca de la casa, 6 segundos, a veces os dejo 7, y volvemos sobre un tema fundamental. Vamos, fundamental por lo menos para mí, porque yo todavía espero vivir unos cuantos años. ¿Qué robots esperamos de aquí al año 2030-2040? O por lo menos los que espera Ricardo Faso, que de esto sabe bastante más que yo y quizá que vosotros. Esta canción que estáis escuchando por abajo es de Kraftwerk y es una canción de los años 70, cuando se preveía que los robots iban a llegar. Yo, de hecho, de niño, en los 80, pensaba que los robots iban a estar, que cuando yo fuese mayor iba a tener 4 o 5 sirvientes en mi casa que me iban a preparar el café, me iban a hacer el desayuno y todas esas cosas. Luego sucedió que el café me lo tengo que hacer yo desde que bebo café y que tengo que hacerme yo el desayuno y todas estas cosas. Nos vienen prometiendo robots desde hace por lo menos 30 o 40 años y al final los robots no aparecen. O nos dicen, bueno, no es
es exactamente un robot, pero se le parece bastante. Yo lo más parecido que he visto hasta la fecha es esos aspiradores que acaban de salir, hará 2-3 años, los LG y esos de... sí, el Rumbla que dan... No, Rumba creo que se Rumba llama. o... Rumba, sí. Que bueno, que te aspiran el salón. Sí. Por una pastizara, además, porque cuestan como 300 o 400 euros. Entonces, ¿qué robots vamos a conseguir ver, no dentro de 200 años, que ninguno de los aquí presentes, nosotros y todos los oyentes, vamos a estar? Entonces, pues muy bien, lo disfrutarán nuestros quintos nietos, pero nosotros no. ¿Tú crees, por lo que conoces la técnica o lo avanzada que están los distintos campos de la robótica, qué robots crees que estarán disponibles en los próximos 15-20 años? Hombre, hacer predicciones siempre es imposible, bueno, como sí, sabes, y demás. Pero bueno, yo creo que hay tendencias que yo creo que se ven claramente. Por un lado, vamos a tener robots, digamos, puramente virtuales, asistentes, por decirlo de alguna manera. Leía, creo que la semana pasada o la anterior, un artículo sobre un bufete de abogados que acaba de... digamos, inaugurar, pues no sé si contratar sería la palabra adecuada, pero acaba de inaugurar su primer abogado robótico. Pero no es un robot, o sea, no tiene cuerpo, es incorpóreo, es una pantalla de ordenador que habla y demás. Básicamente es un... Cortana de Windows es un robot es un asistente. Siri es un robot. Siri también, es un robot, por eso yo creo que hay que distinguir. En cuanto a los virtuales, vamos a encontrar todo tipo de robots para hacer las tareas más extrañas que veréis, desde abogados. No digo que vayan a llevar al ordenador y la pantalla a defender a un señor a un juicio, pero como tú sabes, en el mundo de la abogacía, especialmente en el mundo anglosajón, hay mucho tema de jurisprudencia, buscar juicios anteriores, hacer análisis de textos, y eso, pues una inteligencia artificial puede preparar el trabajo. Lo que antes hacían los pasantes y becarios y demás en un bufete de abogados, ahora lo podrá hacer una máquina con mucha mayor precisión. Eso es lo que hace una página web de viajes. Tú antes ibas a la agencia Correcto. de viajes, yo lo recuerdo, a ver, que necesito volar a París o a Barcelona, y entonces pues la agencia de viajes te miraba Amadeus, hace no tanto, a finales de los 80, a principios de los 90, te miraba, bueno, tengo un vuelo a las 2, otro a las 3, otro a las 4, mírame precios, tal. Y hoy, en cambio, lo haces en segundos. Lo mismo con los seguros. Tú ibas al las corredor, finanzas, todo al corredor de seguros. Todo lo que llaman el tech finance ahora, que también es una moda emergente y tal, está muy basado en eso. Alguien que te asesore bueno, pues en cómo componer tu cartera de inversiones o qué hipoteca te interesa. Todos los comparadores de Internet de seguros, de compañías telefónicas y demás, ya lo estamos viendo. Son robots, son muy básicos, si quieres verlo así. Bueno, eso va a tener una evolución muy importante aplicando estas técnicas que te digo de inteligencia artificial. Van a ser especialistas, es decir, un montón de profesiones. Tú vas a contar con tus compañeros de trabajo, pero también vas a contar con este tipo de asistentes especialistas. Es decir, pues estoy pensando, por ejemplo, un ingeniero puede utilizar sistemas expertos, que es como se llamaban antiguamente, porque es que esto se le van cambiando los nombres conforme las modas van cambiando, pero en el fondo son lo mismo. Puede utilizar sistemas de efectos a la hora de hacer un proyecto o mantenimiento industrial. Se pueden aplicar todo este tipo de algoritmos y avisarte de cuando hay que hacer mantenimiento en ciertos componentes de una fábrica y demás. Con lo cual, todo el tema, digamos, de virtual o de inteligencia lo vamos a ver en todas las profesiones prácticamente. Aparecer productos de esta naturaleza. ¿En cuáles vendrá antes o cuáles después? Pues va a depender de cosas que yo creo que son imposibles de predecir. Del propio mercado, de lo que inviertan las empresas en esos sectores, del propio retorno, de la competencia del humano que te haga ese trabajo, obviamente, ¿no? Pero móviles. Queremos robots móviles con piezas. No una máquina, no el Siri. Bien. El Siri es una estafa. Luego, lo que serían los robots físicos, o sea, la idea más que nos hacemos de robot, que no necesariamente tienen que ser humanoides, yo creo que la etapa de los robots industriales está totalmente consolidada. Yo creo que, salvo que vayas a una fábrica de muy bajo pelo, hoy en día entras en cualquier fábrica y vas a ver todos estos robots ya funcionando. Que, por cierto, el estudio de los robots industriales pone de manifiesto, si quiera más claro, el tema de que no es verdad que la robotización reduzca el empleo. Sitios como Corea, que se ha robotizado en los últimos 20 años, la tasa eso es un hecho. de paro
El otro día, a raíz de lo que decía Delvaux, la mujer esta salió el de Siemens en Alemania, que es una fabricante de robots, y decía, no, si en Alemania en los últimos 15 años los robots han crecido un 13, un 14%, las fábricas alemanas, y el empleo también ha crecido. Luego, su argumento de que esto iba contra el trabajo se cae. Sí, una no. sola demostración. Los robots industriales yo creo que ya estamos en una fase de consolidación. Hoy en día hacerte con un robot industrial, bueno, te digo que es barato, que te lo puedas permitir tú a título individual, pero una empresa, yo diría hasta pequeña, ya tiene robots. En el mundo, digamos, más civil, yo veo claramente el tema de la movilidad, ya sea aérea a través de drones o cosas parecidas, o ya sea terrestre a través de los sistemas autónomos de movimiento. Esto, evidentemente, es un proceso que requiere muchos años para consolidarse. Pero en sitios cerrados, como por ejemplo un puerto, una fábrica, una zona franca, un campus de una universidad, empezarás a ver ya vehículos autónomos sin ningún problema. Naturalmente, sistemas de transportes organizados como el tren, como el metro y demás, pues ya verás que los controlan máquinas, ¿no? Que en ese caso el robot es toda la máquina, es el tren es robótico, está controlado mentalmente por la inteligencia artificial. En el caso del metro es bastante simple, porque es pararte en estaciones y abrir la puerta. Pero vamos. Bueno, el trenecillo que en Barajas va de la T4 a la T4S es robótico. Para, te habla, y dice manténgase al otro lado de la línea, no sé qué, abre las puertas, entras y te deja en la T4S, en el satélite, sin ningún problema, nadie se ha quejado. Sí, bueno, y hay en otros países donde la línea Rey de Negro prácticamente está totalmente automatizada, ¿no? Pero bueno, ahí yo creo que se va a ver rápido, o sea, lo vamos a ver en los próximos años. Respecto a el robot que te atienda, el mayordomo robótico que todos soñamos, ¿no? O que llegues a una tienda y te atienda un robot. Bueno, yo esto personalmente... Bueno, casi mejor que te atienda una robota. Esto nos van a acusar de heteropatriarcas, pero nos exponemos al riesgo. Bueno, ahí lo tienen complicado, ¿no? Porque ahí, no sé, el tema del sexo ya lo sacarán. Bueno, creo que en Inteligencia Artificial, esta peli de Steven Spielberg, salen los robots de placer. De hecho, uno de ellos es uno de los protagonistas. Sí. Ya son unos humanoides tan desarrollallados que se especializan en eso. Eso sigue siendo ciencia ficción por ahora, ¿no? O sea, Fernando, como decían en el Gran Lebowski, ¿no? El Jackie Trijo, le dicen, ahora todo el futuro del porno es electrónico y digital y demás. Y el Gran Lebowski le contesta sabiamente, pues yo me la sigo cascando con la mano. Tal cual, ¿eh? Pero bueno... ya volviendo un poco al tema un poco más serio. Yo creo que vamos a ver el tema de la movilidad autónoma también muy rápido. No en las calles de nuestra ciudad inmediatamente después y demás, pero sí en muchos sitios. Todo lo que implique trabajos que puedan tener mucha peligrosidad, bien para el humano, pueden, de alguna manera, empezar a aparecer robots. Es muy común ya, por ejemplo, en el caso de las líneas eléctricas, que se revisen por robots. Hay robots que van, una especie como de arañas, que van andando por las líneas eléctricas y van revisando que está bien. Eso, aparte de necesitar... oleoductos y gasoductos. Correcto, y también demás. se utiliza en minería y demás. Todas las áreas donde el peligro para la vida del hombre sea alto, yo creo que va a interesar introducirse todo este tipo de robots mecánicos. De cara a lo que te decía del robot mayordomo, yo a corto plazo pues no lo veo. El atendimiento, una dependienta robótica, pues hombre, salvo que sea en un sitio... Que solo tenga una tarea, o muy pocas tareas. No, sí, ya pueden hacer muchas tareas. Ya no solo es tanto, sino yo creo que es que al final a la gente va a pedir que te atienda una persona. De hecho, eso ya lo estamos viendo, es una tendencia en el comercio minorista, donde el low cost se está automatizando, prácticamente no hablas con nadie, hablas con una máquina, pero porque es low cost, o sea, te quitan todas las cosas que no son necesarias para el servicio y demás. Pero en los segmentos medio y alto del comercio, al contrario, la persona, aunque sea simplemente una cara bonita, se valora.
Y hoy los ricos no compran en sitios donde hablas con una máquina, como podían comprar hace 20 o 30 años. Que era lo moderno, claro. Que era lo moderno. Hoy en día los ricos van y les atiende una o dos dependientas o dependientes y ese contacto humano también se va a valorar. Con lo cual yo no creo que haya un gran éxito. El low cost, por supuesto, pues podrá avanzar bastante, ¿no? El tema de la automatización, no tanto de la robótica. Y más allá, pues tenemos pocas cuestiones, ¿no? El mundo del deporte, quizás, no sé si sabes que cada vez hay más competiciones robóticas, ¿no? Tanto de competiciones de fútbol, bueno, pero o de otro tipo de deportes, incluso de peleas entre robots, ¿no? Pero eso se vio en la Fórmula 1, ¿no? Que decían quién lleva, bueno, y en las motos, y en general en las competiciones de motor, quien lleva mejor coche, quien tiene mejor moto, pues puede hacer lo que no pueden hacer los demás, simplemente. Ya, pero el deporte de masas, yo tampoco, hoy en día, al final lo que quieres es al hombre, lo que quieres es al héroe, ¿no? Entonces yo creo que es difícil, ¿no? Que al final ver un partido de fútbol de máquinas, por muy buen fútbol que jueguen, yo creo que le quita lo importante, ¿no? Que sentirnos identificados, claro, en el campo, claro. Entonces, ese tipo es como yo. Que están ahí, no están en el gladiador y si le pegan una patada le duele como me dolería a mí, y si se cansa como me cansaría yo. Lo mismo que los ciclistas, les ves subiendo el Angliru y dices, Dios bendito, todos hemos montado en bici alguna vez y sabes lo que cuesta subir un puerto de montaña y cómo te queman las piernas. Bueno, la mayoría de nosotros no podemos subir el Angliru ni de coña, ni 100 metros. Ni empezando abajo bien dormidos y bien comidos. No, es imposible. Hay un tema y tiene que ver directamente con la demografía. Sí, ya sé que soy pesadísimo con esto, pero tiene implicaciones en prácticamente todo, incluido en el tema de los robots. Europa y los Estados Unidos y Australia y Japón, es decir, el primer mundo, están muy envejecidos ya a día de hoy en 2016. Luego imaginaros cómo van a estar dentro de 20 o de 30 años, cómo van a estar en 2040. De hecho, los que estamos aquí hoy reunidos, hablando y escuchando, muchos de nosotros seremos ya jubilados en el año 2040. Seremos muy mayores y formaremos parte de esos viejos de Occidente o de esos viejos del primer mundo, que necesitaremos gente joven que nos pague la pensión y que trabaje lo que nosotros no trabajamos. Pero el envejecimiento del primer mundo viene acompañado de la escasez crónica de jóvenes. Una parte de esos jóvenes se van a importar del tercer mundo, se están importando ya, y otra parte tendrán que hacerla los robots. Eso es un hecho que nos asalta directamente. Es decir, dentro de 30 o de 40 años habrá un montón de máquinas pensantes, si queremos decirlo así, entre comillas, que hagan trabajos que hoy hace gente joven, pero simplemente porque no habrá gente joven para cubrirlo, porque la transición demográfica que ha tenido ya lugar en el primer mundo está empezando a contagiarse en el tercero. Cada vez hay menos jóvenes en otros países, eso es un hecho. Entonces, digamos que lo de la robotización no es una cuestión de elección, es una necesidad. Esa gerontocracia del primer mundo va a necesitar jóvenes electrónicos, ¿sí o no? Es así, vamos, yo lo veo así. Yo creo que es impepinable, especialmente con un mundo, digamos, que tiende a tener fronteras cerradas. Porque si no hay fronteras cerradas, pues está claro que se pueden haber grandes desplazamientos de población y eso puede frenar el avance de la robótica, porque la robótica, como cualquier otro hecho, no deja de ser un hecho económico, ¿no? Hoy en día se está empezando a ver que puede merecer la pena desarrollar una máquina que haga esto porque el coste de capital descontado es inferior al de utilizar personas, ¿no? Si tuviésemos en los países desarrollados salarios de $100 al mes, te puedo garantizar que... Y bueno, salarios de $100 al mes y un constante flujo de gente joven que entra en el mercado laboral, e incluso sin formación y demás, como sucede en gran parte del mundo, pues realmente no tiene ningún sentido, ¿no? El dedicarse a construir robots. Pero dado que la gente joven y los trabajadores cada vez van a ser menores, creo que no solo es que esto sea una moda y demás, sino que va a ser una necesidad desarrollar profesiones enteras que la hagan máquinas, porque no va a haber gente para hacerla. Y la que haya no va a estar dispuesta a hacer cierto tipo de trabajos.
Bueno, yo creo que todo el mundo... Eso depende de las circunstancias en las que esté, pero bueno, sí. Pero a veces nos olvida que la mayor parte de trabajos que existían en el año 1850 hoy no estaría dispuesto a hacerlos nadie. O muy poca gente, por lo menos en España. Bueno, y si te vas hace 100 años más todavía, quiere decir que... Nadie estaría dispuesto ni por todo el oro del mundo. Había trabajos realmente penosos. Que hoy, bueno, lo hacen las máquinas, pero que en el caso de que no estuviesen esas máquinas, esos trabajos se quedarían sin hacer por lo menos al principio, luego ya apretaría el hambre, pero digo de entrada. Por lo tanto, ahí es donde van, por donde van a empezar. Caray, si nos fijamos en esto de los aspiradores electrónicos, ¿quién limpia en casa? Las mujeres ya se han incorporado al mercado laboral y bien, las casas o contratas a una chica, que son caras, o empiezas a inventar cosas que te vayan haciendo al menos unas cuantas cosas. Las cocinas están llenas de robots dedicados. Sí, cada vez habrá más. Hay máquinas para todo. Bueno, hay ya robots cocineros, hay cocinas más que robots, pues siempre pensamos en un ser autónomo que se mueve y tal, pero hay cocinas con brazos hoy en día que ya te preparan recetas. La vitrocerámica se ha convertido casi en una pantalla donde programas la receta y el robot, que no deja de ser la cocina entera se mueve para prepararte esa receta, ¿no? Obviamente las posibilidades ahí pues son infinitas. ¿Qué se te puede ocurrir? Los vigilantes, todo tipo de reparto. La vigilancia está muy robotizada, muchísimo. Yo en Guatemala, donde hay mucha inseguridad, vi que tenían unos sistemas que se te caían los palos del sombrajo. Sistemas inteligentes, la mayor parte de ellos creados en Israel, que estudian los movimientos de los tipos que entran en un local, las caras, reconocen patrones. Una cosa fascinante, me lo estuvieron explicando allí y me quedé fascinado. Dije, caray, esto es mucho más que una cámara. Detrás hay todo un software y en el momento en que uno se mete de la mano en la chaqueta, ya automáticamente es un patrón de que puede sacar una pistola. Sí, las posibilidades. De hecho, las redes de neuronas actuales son capaces a través de una foto identificar con, no te diría la misma precisión que un humano, pero cercana a el estado de ánimo. Entonces sabes si una persona va con intenciones, por ejemplo, de agresivas y demás, con lo cual eso todo se puede automatizar. Un forcejeo, por ejemplo, me explicaron que si dos personas forcejean, automáticamente da la alarma. Muchas veces forcejean en broma. Dos jóvenes que están cogiéndose, pero automáticamente da la alarma y aparece un guardia de seguridad. Bueno, todas estas cosas no irán sino a más durante los próximos años. De hecho, están yendo a más en el curso de nuestra propia vida diaria. Cada vez vemos cómo se incorporan cosas nuevas, a pesar de los luditas, las Madi Delvaux y los estatutos de personalidad electrónica. No sé si luego vendrá el estatuto de pureza electrónica como los estatutos de pureza de sangre estos que había en la España del siglo de oro. Pues cosas verás raras. Yo creo que el tema de la inteligencia artificial está aquí. Yo creo que un país como España, con la composición demográfica que tiene y con el capital humano que tiene, no puede no apostar por este camino. España tiene que entrar de lleno en el mundo de la robótica, la inteligencia artificial, porque si no estamos condenados. O sea, demográficamente no se sostiene. De ahí, precisamente, la gran idea de esta señora, que es decir, bueno, como es que yo me voy a quedar sin ingresos, necesito sacarlo de algún lado. Entonces voy a poner impuestos a las ventanas, ¿no? Como impuestos al sol. En el fondo todo va de eso. El sistema europeo se va quedando... Es decir, el problema es que Madi Delvaux, a quien no tengo el gusto de conocer, he visto una foto suya, eso sí. Es una mujer que lleva desde los 24 años, desde el año 1974, viviendo a costa de los demás, viviendo del presupuesto luxemburgués primero y luego del presupuesto europeo. Y claro, lo que ve es que la próxima Madi Delvaux, no sé, quizás su hija o su hijo, pues ya no vayan a tener las mismas posibilidades de vivir toda una vida enchufados al presupuesto. De tal manera que va mirando a ver de dónde puede sacarnos el dinero. Y si nos lo puede sacar de la sandwichera, diciendo que es un robot autoconsciente, pues mejor nos tocará pagar un impuesto por la sandwichera. Bueno, aquí vamos a dejarlo porque hace mucho calor, porque además hemos cruzado ya el umbral de la media hora, que como sabéis es el que me gusta para la contracrónica, y porque el Faso y yo nos vamos a ir a la piscina, porque no os podéis imaginar los calores
que hace en Madrid hoy, día 3 de julio. Una cosa horrorosa. Tenemos la primera ola de calor del verano. Yo encantado, porque si me das a elegir entre el calor y el frío, prefiero el calor. Pero bueno, con estas os dejo hasta mañana, ya sabéis. Será lunes, volveremos de nuevo a las noticias del día, para bien o para mal. Hay gente que las noticias del día no le gustan, pero bueno, es lo que hay, es con lo que tenemos que vivir todos los días. Y ya nos metemos de lleno en el mes de julio. Mañana no sé si habrá alguna noticia sobre los pactos, permitidme que lo dude, y en el caso de que la hubiese, yo la trataré. Así que en estas quedamos y hasta mañana, queridos amigos.